A ver, a veces en la política internacional, una sola decisión, un solo anuncio puede desatar una verdadera tormenta. Y eso es justamente lo que ha pasado entre Perú y Estados Unidos. La postergación de la compra de los cazas F-16 fue mucho más que un simple cambio de planes. Fue un terremoto político, y créanme que las réplicas recién empiezan a sentirse. Vamos a analizar paso a paso qué fue lo que ocurrió y por qué es un tema tan delicado. Y para que entendamos la gravedad del asunto desde el primer minuto, escuchen estas palabras. Son del mismísimo embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro. Ojo, que esto no es un comunicado diplomático suave, no. Esto es una advertencia directa, casi una amenaza, que nos muestra qué tan profunda es la fractura que se acaba de abrir. Bueno, la palabra clave aquí es mala fe. Es una acusación durísima en el mundo de la diplomacia. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo se pasa de una negociación de defensa que parecía ya cerrada a una acusación pública de este calibre? Para entenderlo, tenemos que ver el recorrido que nos trajo a este punto de quiebre. Y es que, miren, esto no fue para nada algo improvisado. Las negociaciones arrancaron allá por el 2023. Estamos hablando de más de 1 año y medio de trabajo intenso. 11 etapas formales, reuniones prácticamente todas las semanas, un esfuerzo enorme. Y no solo eso, Estados Unidos, que por cierto no lo hace muy seguido, hizo concesiones económicas importantes para que los números le cerraran a Perú. Y después de todo ese trabajo, cuando ya estaba todo listo para la firma, se frena todo de golpe. Un verdadero portazo de último minuto. Pero si el portazo ya es grave, el cuándo lo convierte en un insulto. Imagínense la escena. La cancelación se anuncia solo horas antes de la ceremonia oficial. El CEO de Lockheed Martin, la empresa que fabrica los F-16, ya había viajado, ya estaba en Lima, con todo su equipo. En el lenguaje de la diplomacia y de los negocios de este nivel, esto es más que un desplante, es una humillación pública. Bien, esa es la perspectiva estadounidense. Pero ¿qué dice el gobierno peruano? Porque claro, para una decisión tan polémica tiene que haber una versión oficial. Vamos a analizar los argumentos que dio el presidente Balcázar para justificar este giro tan inesperado. Aquí está la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué llevó al presidente a apretar el freno de emergencia? El gobierno no dio una sola razón, sino varias. Y es fundamental que las revisemos una por una para intentar, armar el rompecabezas y entender este cambio de 180 grados. El primer argumento, y probablemente el más fácil de comunicar al público, es este numerito, $3.500 millones. Es una cifra enorme. El presidente habló de un considerable nivel de endeudamiento. Y seamos sinceros, un número así es muy difícil de justificar políticamente en cualquier país. Pero, ojo, no todo fue por el dinero, o al menos esa no fue la única razón oficial. Balcázar presentó todo un abanico de justificaciones. Primero, que su gobierno es de transición y que una deuda tan grande debe ser asumida por un gobierno electo. Segundo, que había que ser respetuosos con las otras ofertas que había, de Francia y de Suecia. Y por último, una justificación que sonó a último momento, que el tema aún necesitaba ser analizado por el Consejo de Ministros. Argumentos que para muchos parecieron más bien pretextos. Bueno, dejemos por un momento la política y la diplomacia de lado, y vayamos a lo que realmente está en juego, la capacidad de defensa del país. Porque esta decisión no es solo un papel que no se firmó, no, tiene un impacto real, directo y francamente muy peligroso. La situación actual de la Fuerza Aérea Peruana es, para decirlo suavemente, crítica. Miren, este cuadro lo resume perfectamente. A la izquierda, la cruda realidad de hoy. Los MiG-29 están prácticamente en tierra por las sanciones a Rusia, y los Mirage 2000 ya están obsoletos, al final de su vida útil. A la derecha, lo que se acaba de perder, la oportunidad de tener superioridad aérea, de poder operar al mismo nivel que los socios estratégicos y de acceder a tecnología con estándares de la OTAN. Se estaba cambiando una flota vieja por una de primer nivel. Es que el error es pensar que solo se compraban aviones. ¡Para nada! Era un paquete de modernización completo, un salto tecnológico gigantesco. Hablamos de radares AESA de lo mejor que hay, de sistemas de guerra electrónica de última generación. Incluso se incluía el desarrollo conjunto de un dron y la certificación de talleres en el propio Perú. No era solo comprar, era construir capacidades. Y todo ese ecosistema por ahora se esfumó. Y el daño no termina en lo militar. Hay algo que es quizá más frágil y más difícil de reparar, la credibilidad. La forma en que se manejó esta crisis ha puesto la palabra de Perú en tela de juicio a nivel internacional. Ahora, la pregunta que se hacen en muchas capitales es, ¿podemos confiar en los acuerdos que firmemos con Perú?
Y las críticas más duras vinieron incluso desde adentro. Escuchen al expresidente José Gerí, bajo cuyo gobierno, de hecho, empezó todo este proceso. Calificó la decisión de irresponsable y dijo algo clave: es una falta de respeto a un socio estratégico con el que existe una relación de más de 200 años. Palabras muy fuertes. Y el temblor se sintió también en el mundo de los negocios. La Cámara de Comercio de Lima no tardó en levantar la voz, advirtiendo que esto genera una enorme incertidumbre. Y su lógica es simple: si el gobierno no respeta un acuerdo de Estado de esta magnitud, ¿qué garantías tienen los inversionistas? ¿Quién va a querer apostar a largo plazo en un país que proyecta esa imagen? Es una señal terrible. Ok, entonces, ya vimos el qué pasó y el por qué. Ahora viene la parte más compleja. ¿Y ahora qué? ¿Cuáles son las consecuencias reales, las que se van a sentir en los próximos meses y años después de este enorme paso en falso? Esto es básicamente un efecto dominó. La primera pieza que ya cayó fue la advertencia del embajador. Pero detrás podrían venir otras. Se habla de posibles impactos en el comercio, en la cooperación en seguridad, incluso en temas migratorios. Pero la pieza de dominó más grande, la que puede derribar todo, es la confianza. Y una vez que la confianza se rompe, reconstruirla puede llevar años, si no décadas. Al final del día, el consenso entre los analistas es claro y muy preocupante. Esta decisión deja a la defensa de Perú en una doble vulnerabilidad. Por un lado, operativa, porque la Fuerza Aérea sigue en estado crítico y sin modernizarse. Y por otro, política, porque ahora el país es visto como un socio poco fiable. Es literalmente el peor de los dos mundos. Y esto nos deja con una reflexión final. Más allá de los costos, más allá de la política, la pregunta de fondo es si un país puede darse el lujo de arriesgar su capacidad de defensa y su credibilidad internacional al mismo tiempo. Es una apuesta muy, muy peligrosa. Lo que esta crisis ha hecho es abrir una caja de Pandora, y la verdad es que apenas estamos comenzando a ver las consecuencias.